Ok, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios 7 después de todo lo que nos ha pasado en esta mañana. Y por eso voy a compartir la pantalla de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Pablo, de parte del Espíritu Santo, dijo, bueno es no tener relaciones sexuales. Entonces, no es bueno tener relaciones sexuales mientras no se esté casado. ¿Por qué? ¿Por qué este consejo de Pablo? ¿De dónde viene y por qué le está diciendo que es bueno no tener relaciones? Recuerden que todo lo que ha dicho de aquí hacia atrás es hablando sobre la fornicación, que era algo muy natural en Corinto y que es muy natural hoy en día. Incluso si tú no tienes relaciones sexuales, resulta que tú eres una persona que no estás en el mundo, no estás a la moda, incluso los muchachos les hacen bullying por no tenerlas. Para las niñas es ahora una vergüenza el no haber tenido relaciones sexuales. Si ustedes quieren, pueden mirar películas sobre jóvenes y se darán cuenta que en las películas que dan, si una niña es virgen, la miran con otros ojos como, ¿esta qué clase de bicho raro es?", etcétera. Pero todas esas cosas es porque en este mundo la fornicación se ha convertido en lo bueno y la no fornicación, o sea, el ser una persona santa para Dios, el ser una persona que realmente cuida su cuerpo, su ser, su espíritu, su vida, entonces eso está mal, porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Eso es algo que ya hemos aprendido que así sucede en este mundo. Así que Pablo dice, bueno, la solución para la fornicación es, si tú no estás casado, cásate, cásate. Es bueno no tener relaciones sexuales hasta que no te cases, porque cada hombre debe tener su relación con su mujer y la mujer con el hombre. Eso es lo que hay que hacer. Y con eso evitamos la fornicación. Entonces los hombres no tienen que estar yendo a donde el templo de Afrodita ni nada de eso tienen que hacer porque él tiene a su mujer ahí y la mujer no tiene que prostituirse porque tiene al hombre al lado. Y por eso no se niegue el uno al otro. Recuerden que le tienen una deuda con su cuerpo, tienen una deuda con su mujer y su mujer y el marido tiene una deuda con su mujer y la mujer tiene deuda con su marido con respecto a su cuerpo. No se nieguen a las relaciones y esto lo digo, dice Pablo, por concesión, o sea, él no está diciendo el Señor me dijo, no, él está diciendo el Espíritu Santo, yo también lo tengo y el Espíritu me dice que les diga esto. Le dice a los hombres que están dentro del ministerio, mire, preferiría que todos fueran continentes, pero yo sé que no todos son continentes. O sea, no todos se pueden contener. No todos pueden tener control sobre su cuerpo y sobre sus sentimientos y sobre sus emociones. Entonces, como no todos lo pueden hacer, los que no lo puedan hacer, cásense, los que sí lo puedan hacer, ojalá permanezcan como yo. Es lo que él está diciendo. ¿Ok? Entonces, oh, perdón. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio en el versículo, uh, en el versículo 8. ¿Ok? Vamos al versículo 8. Voy a bajar un poquito aquí. Okay. Vamos a ir aquí al versículo 8. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Digo pues a los solteros y a las viudas, fíjense bien lo explícito de lo que está diciendo. Dice, yo les digo a los solteros y a las viudas, las personas que no se han casado y las que se casaron, pero que ya ahora son viudas,
que bueno sería quedarse como yo, como Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Si está hablando de solteros y viudas, está hablando de quédense solteros. Ahora, para nosotros en este contexto, ese quédense solteros es no tengan relaciones sexuales. Pero, dice Pablo en el versículo 9, si no tienen don de continencia, entonces cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Es que esa comezón de las personas que no tienen don de continencia es una comezón brava. Y es preferible que si tienen continencia, quédense solteros o viudas. Pero si no tienen continencia, por favor, por favor, cásense, porque hay un gusanillo que los va a llevar a caer. Tan sencillo como eso, los va a llevar a caer. Entonces, mejor cásense. Eso es lo que les está diciendo aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿eso por qué es tan importante? Porque la gran mayoría de las personas piensa que no tener relaciones sexuales es algo que no es posible que suceda. No es posible que alguien que se quedó viuda, joven, pueda estar sin tener relaciones sexuales. Bueno, hay personas que tienen don de continencia y sí pueden guardar eso, pero hay personas que no lo tienen y por eso hay que casarse de nuevo. Entonces, a las viudas jóvenes, Pablo les va a decir más adelante, cásense, pero las viudas que no son jóvenes, si pueden quedarse sin casarse, quédense sin casar y no tengan relaciones sexuales. Pero miren, si ustedes tienen el deseo de tener relaciones sexuales, bueno, pídanle a Dios para que Dios les dé a alguien con quien casarse y tener relaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solamente las viudas jóvenes tienen la autorización para casarse, todas las viudas tienen la autorización para casarse. Todos los solteros tienen la autorización para casarse. No, pero es que yo voy a ser sacerdote. Eso no tiene nada que ver. Cásese. Si usted tiene ese comezón por ahí, cásese. No deje que alguien más le diga qué es lo que debe hacer o qué no debe hacer. Si usted tiene eso, cásese, por favor. ¿Por qué razón? Porque si no se casa, es muy probable que por su incontinencia usted quede siendo una persona que, que va a cometer un pecado contra su propio cuerpo que se llama fornicación. Así es sencillo. ¿Ok? Eso que estoy diciendo es súper importante. Ya pueden volver a activar su sonido. Lo que estoy diciendo es súper importante, porque yo sé que les van a llegar muchas personas a preguntar con respecto a esto. ¿Qué dice Dios con respecto a la sexualidad? Y la gran mayoría de las religiones restringen la sexualidad como si fuera algo pecaminoso y tabú, y no es. Es más, específicamente porque lo definen como pecaminoso y tabú, es por lo cual los hombres se acomiden a trabajar sobre eso, a caer en eso y se, digamos, entre comillas, se aficionan, porque como dice el dicho popular, lo prohibido es lo llamativo. Así que si alguien les pregunta, díganle, claro que es bueno tener relaciones sexuales en el matrimonio.
Si usted no es una persona que tenga la capacidad de abstenerse de relaciones sexuales, cásese. Si tiene la capacidad de abstenerse, si tiene la posibilidad de tener el control sobre su propio cuerpo, de decir no, bueno, no se case. Pero si no lo tiene, cásese. Porque la única solución para la fornicación es que cada hombre tenga a su mujer y cada mujer tenga a su hombre. Y de una vez quiero dejar sentado y en claro. No es hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni viceversa. Cada hombre tenga a su mujer, cada mujer tenga a su marido. No más. Eso es lo que Dios indica. ¿Preguntas hasta aquí? Muy claro. Ok. Em, Sí. no sé si puede hacer una pregunta de manera introductoria o para al terminar la enseñanza o para otra Es enseñanza o para para el solteros grupo. y viudas. Sí, señor. ¿Cómo sabe la persona que tiene continencia y cómo sabe que no tiene continencia? Puede ser introductoria, o puede ser para final o puede No, ser no, para no, una no. Ahí, enseñanza no, no. aparte. La Biblia dice, ¿cómo sabes eso? Versículo y capítulo, por favor. Acabo de leerlo. 1:2. Acabo de leerlo. ¿Es solamente así? Ah, bueno. No, no. ¿Cómo es el así que tú piensas? ¿Cuál es el así que tú piensas? Ok. Guiado, sostenido por el Espíritu Santo. Ok. Calorcito, calorcito, mi querida. Sí. El Dice, cuerpo no te lo se vaya a indica. quemar. ¿Qué significa eso? Hay Ah, un deseo. calorcito El adentro. deseo, el deseo. Es Ah, ok, muy ok. excelente, muy bien. Entonces el Perfecto. versículo dice también, ¿cómo lo sabes? Lo sabes porque tienes un deseo que tú no puedes refrenar y como no lo puedes Mm, refrenar, tú Ajá. inmediatamente lo vas a tratar de, de satisfacer porque eso es lo ah, que ok, hacemos. ok. Entonces, cuando uno tiene ese gustico allá adentro, y por eso yo les decía esa rasquiñita, cuando uno tiene ese gustico allá adentro, cásese. Cásese porque tarde o temprano va a Ga- quemarse. Va a Ok, quemarse. pastor, gracias. Tarde o temprano va a quemarse. Ok, Así es. ahora vamos a llegar a una parte que es muy interesante en esta enseñanza, porque aquí habla sobre, voy a colocarlo, lo que Dios dice y lo tengo subrayado en amarillo, porque Pablo establece que Eso con la esto familia. no es siquiera un consejo, es un mandato. A los que están unidos en matrimonio, ahora bien, estamos hablando de personas que son cristianas ambas, son cristianas ambas. A los que están unidos en matrimonio, a los que tienen relaciones, miren bien lo que eso significa, porque yo quiero que esto quede bien claro. Miren lo que dice el Señor aquí. El versículo 12 es muy claro. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso es un matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él aquí dice a los que están unidos en matrimonio, esta palabra unidos está también en el versículo 19, en el capítulo 19 de Mateo. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Así que cuando lo está diciendo, cuando Pablo está diciendo que el Señor mandó, él está recordando las palabras del Señor que aparecen en Mateo 19, donde dice, lo que Dios unió, entonces es los que están unidos en matrimonio, mando es una orden, mando, no yo, es una orden del Señor. Primero, que la mujer no se separe del marido. Y si la mujer se separa, quédese sin casar
o reconcíliese con su marido, punto y coma, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, en nuestro cuadro ya no está aquí a la derecha, no es por vía de concesión del Espíritu Santo, sino que es un mandato del Señor que esto suceda. Que la mujer no se separe y, y dice además también que la mujer debe quedarse sin casar. Perdón, que voy a ampliar esto. Quiero que quede como por aparte. Así. Muy bien. Ahora sí. La mujer debe quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Es lo que dice ahí, ¿cierto? Y también dice que el marido no debe abandonar a su mujer. ¿Por qué está diciendo eso? Esta palabra separe, la palabra se separe, es eso de el divorcio que nosotros conocemos como lo legalmente establecido. Como voy a una notaría y en la notaría yo pido que me separe legalmente del marido. Entonces le dice el Señor de la mujer, no se separe, no haga una separación legal. Ahora, si se separa, o sea, si legalmente hay una separación, ¿cuándo puede suceder eso? El Señor también lo dijo en Mateo 19. Cuando hay fornicación, o sea, cuando la mujer hace adulterio con cualquier otra persona que no sea su marido, o el hombre hace una relación con otro, o le quita la paz a su mujer de diferentes maneras hasta que llega el punto en que ya no aguanta más, etcétera. En ese momento, la parte legal, la parte de separarse, es partimos cobijas, como decimos. O sea, uno por un lado y el otro por el otro lado. En el caso del hombre, la diferencia es abandonar. Esta, digamos, palabra de la que habla aquí, esta palabra de abandonar, es una cosa mucho más profunda que el separarse. El separarse tiene que ver con que delante de los hombres las personas vean, o sea, algo más legal, pero abandonar es otra cosa. Abandonar es dejar a su mujer a expensas del mundo. Abandonar es lo que hacía o lo que hizo eh, Abraham con Agar, de abandonarla, y que Dios después le dijo, usted no puede hacer eso. Y del hijo ese de Ismael te voy a dar otra nación. Eso es abandonar. No, el hombre tiene una responsabilidad con su mujer, aun cuando hay separación. Entonces, no es solamente el hecho de yo te voy a pasar un dinero para que tú sobrevivas. No, 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 no. Está hablando de que tiene la responsabilidad con respecto a su mujer de estar cuidándola. Así ella luego ¿cómo se llama? Se case con alguien más. Una cosa, si el hombre la abandona, la mujer podría casarse porque quedaría viuda. ¿Sí? Ya voy a responderle a Dorita Huertas, que seguramente tendrá entre sus preguntas algo como eso. A ver, Dorita. Pastora, me encanta cómo me conoce, muchas gracias. Sí, quería comentar al respecto porque pues se supone que nosotras mujeres estamos, y en esa época principalmente estábamos, era para el hogar. Entonces nosotros no podíamos generar un ingreso adicional que nos sostuviera.
Cuando se separaban, me imagino, la mujer quedaba pues obviamente sin ingreso porque el sostén venía del marido. ¿De dónde iba a vivir si el marido no la sostenía? Y si el marido la abandonaba, pues, ¿qué podía hacer ella? Volverse a casar. No había otra opción, ¿cierto? No, cuando una cosa como esa sucedía, Israel es un pueblo que tiene unas normas muy, muy fuertes en cuanto a manejo de familia. Si el marido llegaba a abandonar a una mujer y ella tenía familia, la familia la volvía y la acogía. Si los hijos eran mayores, los hijos la cuidaban y la mantenían. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios dice, las viudas y los huérfanos son mi responsabilidad. Así es, ¿Recuerdan? amén. Ok. Así. Entonces, cuando una mujer quedaba abandonada, los sacerdotes tenían que saber quién quedaba abandonada, porque ellos no podían permitir que las viudas o los huérfanos de esa relación quedaran a la deriva. Tenían la responsabilidad de, si no hay familia, si no hay nadie que se ocupe, pues entonces los sacerdotes se ocupaban. Ellos tenían que, y creo que el Señor hace una reconvención a los sacerdotes con respecto a eso. ¿Ustedes no se acuerdan que yo dije que las viudas y los niños, los huérfanos son mi problema? ¿Y con qué creen que se van a sostener? Pues con lo que las personas dan para ustedes. Sean serios. Ah, sí, Así es, señor. Así es, sí, Entonces, señor. en el pueblo de Israel las cosas eran diferentes. Pero cuando aquí está hablando de abandono, no está hablando simplemente de dinero. Está hablando de la responsabilidad de estar sosteniendo a su mujer. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo saliste? ¿Dónde fuiste? ¿Te ayudo en tal cosa? ¿Te quito esto? ¿Es posible que tengas aquello? ¿Podemos hacer esto otro? ¿Es necesario que te acompañen a hacer aquello? Y la esposa estoy hablando del pueblo de Israel, no estoy hablando de cristianos, ¿de acuerdo? Y la esposa en el pueblo de Israel lo que hacía, pero no digo que ahora me toca silenciar. Lo que la esposa hacía, si el esposo, por ejemplo, supongamos en el pueblo de Israel se volvía a casar, aún la esposa con la cual se casaba de nuevo el tipo, sabía que este hombre tenía la responsabilidad de su mujer, de su anterior mujer. Incluso, si uno lee algunas de las costumbres de los judíos, la mujer, él se casaba con otra mujer, pero si la mujer no tenía a nadie, por ejemplo, yo soy un comerciante y soy israelita y me voy a vivir a Egipto. Yo no tengo la esposa, yo la dejé, la abandoné, por lo que sea, le di carta de divorcio y me voy a Egipto. Y resulta que yo me entero de que la mujer estaba allá sin ninguna protección. Yo me debo llevar a esta mujer a Egipto y sostenerla bajo mi techo sin que sea mi esposa. Si yo me caso y tengo esposa, entonces esa mujer vive, pero no es mi esposa. Mi esposa es con la que yo tengo las relaciones, porque un solo cuerpo son, una sola carne, los que tienen. La otra está bajo mi amparo, pero no es mi esposa. ¿Me explico? Habían reglas muy, muy interesantes con respecto a mantener la familia y las unidades familiares, los hijos, etcétera, etcétera. Eso es algo interesante del pueblo judío. Hoy en día, como la mujer no siente que haya ese respaldo y como los feministas han enseñado algo como eso, ustedes pueden, ustedes no necesitan. Entonces no me des nada, no necesito nada de ti. Quiero decirles que al hacer algo como eso, están hablando de un orgullo como si el Señor no estuviera pendiente. No. Si su ex marido se preocupa por ustedes, denle gracias a Dios y gracias por esa persona que se preocupa.
Es importantísimo tenerlo en cuenta. No importa si puede, a ver, ustedes saben que en Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Que trabaja y tiene mucha plata y toda la cosa. Ese no es el problema no es si trabaja, el problema es la palabra abandonar. Es el hecho de no se pueden abandonar el uno al otro. Tienen que estar pendientes. ¿Por qué razón? Oiga, es que han compartido vida. Compartieron vida. Eso es súper importante. Ah, pero nada más estuvimos casados un año de vida. Carambas, un año en el que uno y el otro se soportaron, se tuvieron, se encontraron, se unieron, etcétera, etcétera. Eso vale. Y para Dios eso es valioso. El matrimonio, recuerden bien, el matrimonio es una tipificación de el Señor Jesús con su iglesia. ¿Acaso cuando la iglesia se vuelve adúltera con el Señor? ¿Acaso cuando alguno de nosotros nos volvemos adúlteros con el Señor dice, ah, si quiere que se vaya? ¿Eso es lo que nosotros creemos que el Señor Jesús hace? No, el Señor Jesús dijo muy claramente, te puedes equivocar todas las cosas que tú quieras, pero yo jamás me voy a mover de tu lado. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión. Igual, tomaste la decisión. Por A, B, C, D, C motivo. Hubo una ruptura en las relaciones entre hermanos incluso, hermanos en Cristo. Porque pueden haber muchas cosas por las cuales pueden pasar. Igual, siguen siendo personas que tienen un nexo en Dios. Porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo debe separar. ¿Está claro? Sí, señor. Gracias. ¿Está claro? Solamente Dora lo tiene claro. ¿Los demás lo tienen claro? Sí, señor. Bien, sí, lo pasa Sí, estamos en la está claro. Ok. Y Pregunta, recuerden, pregunta. señora, No. Estás hablando, pero en el caso, obviamente, que ya la otra persona haya contraído matrimonio, creo que eso, o sea, sigue siendo vigente. definitivo. Es lo que dice ahí. Es que Perdón, no escuché la pregunta de Claudia, qué pena. Claudia dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi esposo nos separamos? ¿Sí? Y él se va, se casa con otra mujer. ¿Eso sigue vigente? ¿Sigue vigente que él tiene que responsabilizarse por mí? Sí, eso es lo que dice ahí. Claro. No lo estoy diciendo yo, ahora sí no es ni por comisión del Espíritu Santo, es el mandato del Señor. Lo que Dios unió, ¿cuál hombre puede decir que puede separarlo? No, eso no va a suceder. Hay vínculos, así como hay vínculos en la parte material, la parte física, también hay vínculos espirituales. Dentro de estos vínculos espirituales está el matrimonio espiritual, llamemos. De manera que, así tú no quieras, siguen siendo una sola. Y es responsabilidad del uno y del otro estar pendientes de la otra persona. No para volverse a unir. Puede que no sea para volverse a unir. Puede que no. ¿De acuerdo? Escuchen bien, pero sí por amor al Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, te invito a tomar un café. No tengo ninguna expectativa de tener o reunirnos o lo que sea, volvernos a unir o lo que sea. No tengo ninguna, simplemente me gustaría tomarnos un café y que habláramos un rato sobre cómo te va con la vida, qué ha pasado, te pueden ayudar en algo, tienes
Mira, sé que estás pasando por una dificultad, te quiero ayudar económicamente con esto. Todas esas cosas son parte de no abandonar. Pero estamos hablando, perdón, estamos hablando de los cristianos, no estamos hablando de la gente común y corriente, ¿verdad? Claro, Estamos hablando de cristianos. En este Una momento y pregunta. hasta aquí estamos hablando de cristianos. Estamos hablando de personas que son creyentes, ambos, y que tienen una responsabilidad delante de Dios y que la conocen. Puede que no Claro. sea, cuando se casaron, puede que no hayan sido cristianos, pero después se convirtieron a Cristo y decidieron que Cristo es el Señor. Pues si tú decides que Cristo es el Señor, Él decide que tú al unirte con tu mujer eres, y para Él eres. Punto. Ya acabó. ¿Me entienden? Claro, Ok, ahora, lo que el Señor dice, y voy a volver a compartir porque eso es muy importante. Perdón. Lo que el Señor dice es, si se separa, o sea que hay razones por las cuales puede haber separación. ¿Estamos de acuerdo? Aún entre dos cristianos hay razones por las cuales puede haber separación. Pero, pastor, ¿separación es diferente de divorcio o es la misma palabra? Divorcio, la la misma cosa. palabra. Lo que pasa es que nosotros usamos la palabra divorcio. Ok, es la misma palabra. Es lo Lo que pasa es mismo. que como el hebreo tiene diferentes, No. es Aquí la misma. aquí es esa separación es lo que nosotros llamamos divorcio. Ok. Es diferente a la palabra abandonar. Es que la palabra abandonar es muy diferente. ¿De acuerdo? Esa palabra abandono es diferentísima. Pero en el caso en que haya separación, sí, es posible que haya separación. El Señor dice que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, entonces si hay esto de si se separa, ¿cuándo es que si se separa? Bueno, cuando hay fornicación. Entonces es legalmente posible que haya una separación. Cuando la persona ha entregado su cuerpo a otra persona que no es su esposa o su esposo. Fíjense lo que dice. Hay dos opciones. Te puedes quedar sin casar, o sea, sin tener relaciones sexuales, y puedes tener continencia sobre tu relación y puedes llegar a decir, no quiero tener más relaciones porque la verdad es que no me fue bien, no me gustó, no estoy, no sé qué cosa, y ya eso es clavo pasado. Puede ser. O si la verdad es que no tiene continencia, oiga, busque reconciliarse con su marido o con su mujer. ¿Ok? Es una decisión. Es una decisión. Lo que no puede pasar es abandono. Eso sí no. ¿De acuerdo? Separación sí. Abandono ni de vainas. Y como yo sé que esta es una parte complicada, yo quiero que la hablemos. Pa- A ver. Pastor, te hago una pregunta. Ujú. Bueno, ahí dice no abandonar, ¿no? Pero si el hombre ya, cuando hay separación, él se casa con otra persona y su mujer, su ex mujer también se casa con otra persona, sigue todavía esa protección de su No, esposo. no, ya no. Ya no. No. Sí, bien clarito. El Claro que tem- hay niños, la responsabilidad sí hay que compartir. La responsabilidad cesa porque ahora la que era viuda dejó de ser viuda. La que era soltera dejó de ser soltera. Pero las que son separados. Ujú. Ya. en el tema de la separación, ¿solo se puede dar por fornicación? ¿No hay otra manera, un abuso o algo así por el estilo?
Vamos para eso. Ya yo sabía que para ahí iba la vaina. Ok, vamos a mirar qué dice el Señor, porque esto de que lo mandó el Señor, ay, ¿cómo así la cosa? Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a mirar. O sea, vamos a consultarle al que sabe. Adiós. 19, ya sé. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Exacto, en ese. Entonces dice, los fariseos, ¿cuál es la estructura de los fariseos? La ley, ¿cierto? Ajá. Se acercaron a él no para conocimiento, sino para probar, para ver si se salía de la ley. Y fíjense la pregunta. ¿Le es lícito al hombre divorciarse? Ah, esta es la palabra de separación. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? No por cualquier razón. Él respondió y dijo, ¿ustedes no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ujú. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha Unido. unido, Unido. no lo separe el hombre. Entonces le dijeron, ¿y entonces por qué Moisés, aquí no lo cogimos? Moisés le dio le dio orden para que pudieran tener carta de divorcio y despedir a la mujer. Y Entonces repudiarla. él le dijo, porque la dureza del corazón hizo que Moisés les diera el permiso de divorciarse de sus mujeres. Pero eso no fue así desde el principio. Y yo, escuchen esto, y yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. ¿Dice abandona? No, No. no. Dice que hay una causa que es inmoralidad sexual. ¿Cierto? De la fornicación. Ok. El versículo 10. No los fariseos, sino sus discípulos le dijeron, si ese es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de aceptar esta palabra, no todos son capaces de aceptar este mandamiento, sino aquellos a quienes les está concedido. ¿A quiénes les estaba concedido eso? A los casados. A los A los creyentes. eunucos. Mm, Pastor A los cristianos, no. A Muy los... bien, Fuiste excelente. a los creyentes, pues. ¿Quiénes son los que son capaces de aceptar la palabra de Cristo como un mandato? Solo los Claro. cristianos. Y por eso es lo que él les está diciendo. Y por eso es que Mateo establece, le dijeron sus discípulos. Ahora ya no habla a los fariseos que están hablando a los israelitas, porque él sabe que los israelitas no son capaces de hacerlo. Los cristianos son los que son capaces. Ahora, miren bien esto. Estas tres condiciones son muy importantes. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. O sea, hay personas que vienen con esa continencia desde el vientre de la madre. No necesitan tener relaciones sexuales. No hay una urgencia. No es algo que, no. Son personas que tienen la capacidad de contenerse
porque físicamente Dios los estableció así. Segundo, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Bueno, nosotros hablamos la semana pasada de aquellos que entraban en un harén, ¿cierto? Ujú. Pero ¿qué tal otro tipo de forma en la que hombres hagan eunucos a hombres? ¿Qué tal psicológicamente hablando? ¿Qué tal químicamente hablando? ¿Qué tal accidentalmente hablando? ¿Qué tal? Y existen cualquier cantidad de cosas que pueden hacer eunucos a hombres o a mujeres. ¿Qué tal traumas que hagan eunuco a una persona? Trauma porque el tipo, el niño, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el niño vio que su papá hizo yo no sé qué cosa con su mamá y eso lo traumó tanto que el muchacho no quiere tener relaciones con ninguna, no quiero eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que por propia voluntad se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Ahora escúchenme bien esto. No está hablando de los apóstoles, los pastores, los etcétera, 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 etcétera. No, está hablando de que yo me puedo hacer eunuco para todas las demás mujeres excepto para mi esposa. ¿Por qué? Porque yo sé que esto puede ser eso. Porque arriba dice que el problema es la inmoralidad sexual y por lo que se les dio el poder de tener la carta de divorcio. Pero abajo establece que yo tomo una decisión como la de dejar a padre y madre para hacerme uno con mi mujer. ¿Entendieron? Y el Señor es muy claro. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Tremendo, tremendo. Y que los discípulos digan, oiga, pero entonces eso es teso, tenaz. No conviene casarse. ¿Cómo les parece? Total. ¿Cómo les parece? Así que, miren, el que puede aceptarlo, lo acepta. Y el que no, pues va a poner todos los peros del mundo y no lo va a aceptar. No, pero yo soy cristiano, pero es que esa parte, sí, así mismo dijeron los discípulos, que era difícil, que era muy complicado. Pero nosotros debemos entender que es que en el reino de los cielos las cosas se manejan diferente al reino de esta tierra. Pues claro, así es. Así que, hombre, si tú lo puedes aceptar, acéptalo, y si no, no lo aceptes. Pero tú sabes que estás cometiendo un pecado con respecto a lo que Dios ha establecido. Así No es. se abandonen, no deben abandonarse, pero si se separan, reconcíliense. Si no se puede reconciliar y no tiene don de continencia, ¿qué va a pasar? Bueno, te vas a quemar y vas a caer en ese pecado. Ya, Y así es. entonces, y entonces, eso es difícil, claro, pero en el reino de los cielos, con el Espíritu Santo, es posible que alguien sin don de continencia tome la decisión de tener continencia, tome la decisión de controlar su cuerpo, sus sensaciones, sus emociones, de tal manera que esa persona se responsabiliza delante del Señor, ni siquiera delante de su esposo,
de mantener la unidad con la otra persona. ¿Me explico? Es una decisión. Para pensarlo, ¿cierto? No, buenísimo. Me parece muy Para bueno. tomar en serio y con responsabilidad. Eso, no, pero es muy bueno. ¿No? O Y sea, uno dejarse, cuando, pero también quiero decirle que hay que dejarse también de engañar. Si no tienes don de continencia, hombre, acepta que no tienes don de continencia. Porque es que si tú no aceptas eso, es, Eso es tampoco difícil para que tú vergüenza. puedas tomar una decisión con respecto a eso. Exacto. ¿Sí me explico? Entonces, Así. hombre, ya te volviste a, ¿cómo se llama? Se separaron. Ok. ¿Por qué? Porque hubo, ¿cómo se llama? Fornicación, hubo Horrible. adulterio. Ya, se separaron. Ok, ya, se acabó. Se separaron. Pero ojo, ojo, hay unas responsabilidades que uno no puede dejar y es el hecho de que la otra persona estuvo con uno durante el tiempo que sea. Hay personas estoy que, de acuerdo, hay es cierto. personas que son obligadas a casarse y llegan al cristianismo habiendo sido obligadas a casarse sin querer. O sea, eh, yo creo que tengo, ¿cómo se llama eso? Experiencia con respecto a algo como eso. Sin querer. Entonces, realmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pueden llegar a quemarse. Y cuando se queman, pasó. Hay separación. No hay nada que hacer. Hay separación. Lo que no puede haber es abandono. Eso es lo que no puede haber. Pastor, pero con Yo, respecto a la pregunta que le había hecho con el tema del divorcio, solamente puede generarse por fornicación. El Señor sí habla fornicación exclusivamente, pero y en el caso de un abuso, Inmoralidad. Inmoralidad. ok, Normalmente, inmoralidad sexual no es solamente fornicación, ok, es inmoralidad. Recuerden que la palabra para inmoralidad sexual es la palabra porno, sí, que pero en el caso significa de que el marido golpee o en el caso de que el marido abuse de palabra, de cuando autoridad, y etcétera. cuando los maridos hacen Toca eso aguantar. es porque No, segura, no, mentira. un momento, No, no, mentira, mentira, mentira. un momento, pero un momento. Hay dos cosas ahí. Una, esperen un segundo, por favor. Derecho. ¿te vas a dejar de grabar? Pues yo hacer otra pregunta. No, Mm, no creo. Un segundo nomás. Ya. Lo siento, pero la gripa es algo complicado. No, hay dos cosas con respecto a lo que dijiste. Normalmente cuando un marido empieza a maltratar a su esposa es porque tiene algo diferente. Porno es inmoralidad sexual. No necesariamente tiene que ser adulterio. Adulterio es una forma de porno. ¿Sí? Es Ya. una de las formas de porno. Pero ¿Cómo? y el maltrato personal es otra forma de porno. Normalmente cuando hay maltrato personal, normalmente es porque hay, ¿cómo se llama eso? Mm. Infidelidad. Porque hay fornicación o hay Hay adulterio, pecado, está el hay pecado adulterio. ahí. Pero aún si no lo hubiera y no hubiera ninguna forma en que tú lo puedes mirar, aunque no lo hubiera, hay leyes que establecían no puedes hacer eso. Por ejemplo, en el mismo Egipto, perdón, en el mismo Israel, la esposa, por ejemplo, podía ir donde papá y mamá y decir, hombre, este hombre me maltrata. En ese caso, los ancianos
eran, ¿cómo se llama? Llamados los ancianos, porque ¿cuál era el deber del marido? Proteger y soportar. O sea, tener el soporte Sustentar. físico y la protección sobre su mujer. Si él no estaba protegiendo y no estaba haciendo el soporte físico, o sea, no estaba haciendo la cabeza del hogar, pues esa persona era denunciada delante de los ancianos. Los ancianos lo llamaban, la iglesia lo llamaba. ¿Recuerdan lo que está lo que ¿Recuerdan que todo esto que está aquí está metido dentro de la estructura que el Señor enseñó en Mateo 18 con respecto a la iglesia como su cuerpo, de manera que hay unas formas de disciplina? Eso es lo importante, que nosotros debemos mantenernos en lo que Dios nos ha establecido. Fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? Yo escondo que mi marido me pega. ¿Por qué lo escondo? Porque me da vergüenza. Pues no te dé vergüenza. Al contrario, es necesario recuperar a tu marido. Pero la única forma de recuperar a tu marido es confrontándolo con lo que él está haciendo. Entonces mira, tú estás pecando contra mí porque tú me estás haciendo eso. Si no, voy donde mis hermanos y pongo dos testigos. Mire, está pasando esto, me está pasando esto. Y vamos con los hermanos y hablamos. Esa es la forma. Y no es nada nuevo. Eso también estaba en el Antiguo Testamento, habían formas en que eso sucedía. No era lo mismo tratar a un esclavo que tratar a la esposa. No era lo mismo tratar a un hijo que tratar a un esclavo. Todas esas cosas eran cosas que aparecían ya en la ley. Pero volviendo al tiempo de hoy, es igual. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos formas en las cuales podemos eh, ayudarnos en casos como los que estamos describiendo, como lo está describiendo Luz Marina o como lo preguntó Dorita. En el caso de creyentes, esposos creyentes. Sí, porque sabes, perdón, Lucho, te interrumpo. Hay un gravísimo problema, es cuando yo como mujer soy creyente y por desobediencia me uno a un inconverso. Entonces puede suceder que ese inconverso, como no conoce de Dios, no tiene el temor de Dios ni nada, pues viene y me maltrata, sea física, verbal, psicológicamente. Entonces, eso Pero, ya es otro pero cuento. Pati, aún personas con el conocimiento de Dios y con el temor de Dios maltratan. O me vas a decir que tú nunca le has alzado la voz a Beto. Obvio, Yo sí le digo, sí, yo sí le he señor. levantado la voz a Maribel. No, yo también. O sea, aquí no hay por eso digo, a ver, No, pero me pregunta, mi, mi no estamos inquietud, en el mi cielo. inquietud, mi inquietud es si ese hombre que no es creyente me viene a pegar. Yo hablo más que todo Ok, como el a pegar, maltrato a golpear, físico. ok, muy Sí, bien. el verbal, pues, Mira, te voy a decir, en Pero la el misma verbal iglesia, también, sí, perdón, de acuerdo también, verbal. En la misma iglesia, con personas creyentes, líderes de iglesias, pastores, etcétera, etcétera, también hacen lo mismo. por Eso eso. no es, Entonces ahí es donde ahorita pregunta, ¿y qué entonces no me puedo divorciar? escucha lo que Dios dice. Lo que Dios dice es, vas primero y pones las cosas en su sitio. ¿Qué es eso? Eso es yo confío en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Cuando yo no lo hago, es yo confío en lo que mi orgullo puede hacer. ¿Ya? Si, por ejemplo, es la primera vez que te golpean, tú necesitas, la primera cosa es ir a la iglesia y decir, mi esposo me ha golpeado. Dos hermanos, vengan, miren, mi esposo me ha golpeado. Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo que acaba de decir el Señor? Bueno, ¿qué es lo que acaba de decir Pablo? ¿Es que acaso no hay un sabio en la iglesia que pueda dirimir las cosas que están sucediendo? Como por ejemplo el tipo que se acuesta con la esposa ¿cómo se llama? De su papá. Que es que no hay alguien que pueda decir. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que ir a la iglesia. Si cumplidas las cosas, ¿cómo se llama? Los ancianos pueden decir, hey, sepárense.
No pueden estar juntos. No Pastor, pueden estar juntos. yo conozco La segunda, una pareja, señora, así es. Yo conozco una pareja, bueno, son muy allegados a mí. Ellos yo no sabía hasta hace poco que estaban separados. Son creyentes y viven en una misma casa. Él gana muy bien gana y tiene una casa de lujo, pero ellos viven entonces, hasta que yo me enteré, yo dije, ¿cómo así que ustedes están separados? Yo no me había dado cuenta, porque él no se ha ido de su casa, ¿no? Viven en la misma casa, pero con cuartos separados. Entonces, él sí está haciéndose responsable de su esposa porque no la ha abandonado, ¿no? Y que también yo le hice la pregunta, ¿pero ustedes no se pueden reconciliar nuevamente? Sí, no, mejor vivo así como estaba viviendo antes. ¿Eso será posible? Sí, yo no sé, yo me pregunto, si separado vive mejor que casado, no, ahí no entiendo, ahí no me entra en la cabeza, de verdad. bueno, el Señor dice que sí, que eso está bien y quédese sin tener relaciones. Y pueden vivir, sí, sin problema, no hay ningún problema. Eso no quita una cosa, no quita la otra. Es lo que dice el Señor, que lo que debe pasar es eso, porque recuerden lo que dice. Bonito, porque yo ni cuenta me había dado, pues, que estaban separados. Sí, y Hay parejas que funcionan más como amigos que como esposos. así es. Y si se pueden contener, está bien. No hay ningún problema. No es Yo, problema. no sé, yo mejor no digo nada. No, diga. Pero sí. No, pero vea, yo estoy completamente, o sea, no pongo en duda nada de lo que Lucho dijo, no por rendirle la corriente, sino porque yo lo he leído muchas veces y yo entiendo por ejemplo, me pongo a ejemplo, yo entiendo la situación y muchas cosas, si uno no pudiera, si pudiera uno no volver a repetir ciertas, bueno, llorar sobre la leche derramada es intentar recoger algo que no. Pero, claro, eso es razonable. Es o sea, yo entiendo muy bien eso. Y el divorcio no debe existir, es que no debería existir. Ahora, ¿por qué se da? Por la dureza del corazón y punto, no más. No es porque Dios diga que sí, es porque Dios se lo permite. Es más, la misma escritura dice, Moisés se lo permitió. No dice la escritura, yo lo permití, es Moisés lo permitió. En el sentido, porque el plan de Dios es no haya separación. Ahora, el plan de Dios, que todo sea perfecto. El plan de Dios, pero para que todo eso sea así, los dos debemos estar conectados con Dios. Pero es que es muy tenaz la cosa cuando uno está y el otro no está. Si me hago entender, obvio que van a haber problemas. Y todo es por la terquedad de nuestro corazón. Bueno, pero Todo eso es lo por vamos la a ver, terquedad de eso lo nuestro vamos a corazón. ver después. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque Mateo dice, Mateo 19:9, ¿no? Y yo os digo, o sea, Dios está hablando ahí. Jesús está hablando ahí. Y yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces pues ya Dios sí acepta el divorcio por eso, por problema de fornicación. Exacto. Yo lo veo más como cuando el secretario hace una firma y el general o el director o el gerente, perdón, el secretario hace la carta y el gerente la firma y lo acepta, lo aprueba. Lo veo así, como Moisés es el secretario y Dios aprobó lo que Moisés dijo en ese sentido. Sí, porque pues de esas charlas que había entre Moisés y Dios, más no es el plan de Dios. O sea, yo si me preguntan, Gustavo Teneche, aunque soy divorciado, separado, o sea, bíblicamente para mí eso no debe existir en el sentido que sea el plan de Dios. Nunca, no, nunca. No, pues obviamente eso es lo que dijo el Señor Jesús. No es el plan. No es el plan, pero debemos entender también que cristianos viven en esta tierra que aunque no es suya, vivimos en esta tierra y tenemos problemas en esta tierra que son difíciles de manejar, son muy complicados de manejar.
pero hay reglas que el Señor establece que son para bien, son para bueno para nosotros, ¿de acuerdo? Claro, La regla claro. es no deben separarse. Esa es la No regla. debe- La regla es el hombre para la mujer y la mujer por causa de las fornicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la fornicación es la causa de que haya rupturas, sí, y la fornicación también puede ser evitada cuando hay la unión. Pero si en la unión hay fornicación, ya la unión dejó de ser unión. Entonces hay una separación, que es de lo que está hablando el Señor Jesús. Hay un divorcio. Es lo que decía Moisés, se divorció. ¿Ok? Yo le di carta de divorcio. Yo la he dejado, o sea, la he quitado de mi pecunio, digamos. El Señor dice, hombre, si tú eres marido, no abandones. Recuerda, ustedes pueden tener problemas y sería bueno que se separaran por un pequeño espacio de tiempo para que oren, hablen conmigo sobre qué es lo que tienen que hacer. Pero pastor, también hay un perdón, ¿no? Si Por hay eso digo, por eso fornicación. digo, por eso es que él dice, por eso es que él dice que vuelva a unirse, o sea, reconcíliese. ¿Qué significa? Que un marido o una mujer que fue engañado o que hubo adulterio por parte de su contraparte, puede tomar la decisión de no más y hasta aquí llegó ¿cómo se llama? La relación, o puede tomar la decisión de reconciliarse, volver Claro. otra vez y perdonar y traer otra vez a su matrimonio. Y no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso. Tanto uno como el otro está correcto, está bien, para Dios está bien, porque hay una condición de paz que es necesario tener. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero lo importante, Dios dice no hay derecho a una separación porque lo que Dios unió no lo debe separar el No, hombre. Pero si hay fornicación, entonces sí puede haber separación, divorcio. Ahora, eso es porque la verdad es una concesión. No debería ser así, como dice Gustavo. Lo que debería ser es que el matrimonio se mantuviera. Eso sí debería ser. Pero debido a que están en el mundo en que están, debido a todas las fornicaciones, si así no, pues. cada hombre tenga su propia mujer, por favor, manténganse ahí, acepten eso y tengan la continencia porque es con mi esposa. No es escuchar lo que uno escucha hoy en día. Es que ya te volviste Ve- vieja, ya eres vieja. Entonces te Ajá. cambio por llegaste a los 50, te cambio por dos de 25. Tonterías, Horrible, horrible. Ay, sí. tonterías. No, pero no solamente se escucha del lado de los hombres hacia las mujeres. Hoy en día es al Las mujeres contrario. también. Hoy en día es al contrario. Hay Esos más mujeres que comentarios despectivos son sí, terribles. son terribles. Y hay mujeres hoy en día haciendo eso de una manera abierta. Es más, Ah, sí, a mí me lo han dicho, pastor, de verdad. Uf, hay- Hay una falta de respeto mutuo impresionante. así, horrible. entonces incluso hemos hablado varias veces sobre esto, que están casándose y ya están hablando de divorcio antes de pasar, están en el momento del matrimonio, ya están hablando de divorcio. Si pasara Ayer, luna de miel, ayer vi un chiste en Sábado Felices, ay, tan gracioso. Están una pareja delante del sacerdote y están para casarse y entonces le dice ¿cómo se llama? El sacerdote, ¿usted está Ah, consciente de que usted debe hacer feliz a su mujer? Sí, señor. ¿Y usted está consciente de que usted debe hacer feliz a su hombre? Sí, señor. Entonces, eh, ¿qué decisión van a tomar? No nos vamos a casar. Y eso es muy, muy creativo, muy chistoso. La falta de compromiso del hombre con la persona, con las personas a las que ama. Y nosotros todavía nos estamos quejando de por qué es que hay guerras y por qué hay tantas cosas. Simple y llanamente porque no hay compromiso de personas con personas. sí, es verdad. Estamos pensando más en la egolatría que en la cristolatría.
Ese es el problema. Bueno, sí, voy a votar. Ok, para los que escuchan después, tuvimos una serie de inconvenientes esta mañana y por eso tocó hacer esto. Pero, Pues, todavía está por grabando, favor, profesor, pastor, yo, todavía está yo, ta- grabando. sí, yo estoy grabando. De todas maneras, lo voy a dejar en la grabación y cualquier comentario, tranquilos. Después podemos hablar.